Continuamos en Despierta RD y aquí nosotros, pues ya en el segmento de la entrevista, tenemos al señor Jorge Morales, viceministro de MIPYMES, que se encuentra con nosotros. Gra- Gracias por estar aquí. Gracias, Paola, Gilbert y Cristian. Un honor poder compartir Bienvenido, Morales. este Bienvenido. despierta con Así es, ustedes. así es. Así Aquí es. no se puede venir con sueños, aquí se No, despierta. no, hay que ir que despierta. Sí, así Vamos a es. iniciar poniendo a la gente en contexto sobre las MIPYMES. ¿Cuánto generan actualmente? ¿Qué le aportan al PIB de nuestro país? Y sobre todo, ¿cuántas hay? Fíjate, en la República Dominicana, precisamente, el sector MIPYME, que está compuesto por todos esos negocios, todos esos talleres, todos esos salones de belleza, todas esas microempresas, son el 98% de todo lo que es el tejido empresarial de la República Dominicana. Constituyen alrededor de un 40% de lo que es el Producto Interno Bruto y aportan más del 40%. 40%. Pero es alto. Muy alto, pero lo más importante es que representan más del 50% de todo el empleo de la República Dominicana. Entonces, o sea que las grandes empresas y las grandes cadenas solamente constituyen 1.5, 1.8 de lo que es el tejido, incorporando también a lo que son las zonas francas. O sea que el gran ejército de fuente de trabajo y desarrollo y avance de un país está sentado sobre la base de las empresas. ¿Por qué tanta MIPYME. traba entonces? Cuando una persona que quiere poner una empresita pequeña, una MIPYME, se le pone desde el Estado, porque si genera tantos empleos, el Estado debiera decir, esa es la gallina de los huevos de oro de generación de empleo, faciliten a abrirle ventana única para esa gente, para que puedan crecer, pero aquí la mayor traba se la ponen a la pyme, a la MIPYME. Mira, muy buena, Gilbert, buena pregunta y buena inquietud que tú haces. Precisamente el gobierno de Luis Abinader, uno de los principales enfoques que ha tenido es respaldar a este sector para poder articular todo lo que es el andamiaje de las MIPYME en la República Dominicana. Las leyes MIPYME son recientes en República Dominicana. 2017 es que se crea el Viceministerio de Fomento a las MIPYME. Imagínate, la ley de ProMIPYME, que es un programa, se creó en el 88. O sea que estamos hablando de leyes prácticamente recientes. 2008 es que arrancan formalmente con la ley de fomento a las MIPYME. Y todavía falta demasiado por hacer porque aquí hay que crear incentivos. No fomentan. No, nosotros lo que hacemos es programas focales para ayudar a las MIPYME. ¿Pero de qué forma? No, a través de capacitaciones, a través de ayuda, a través de asistencia técnica, a través de acompañamiento, a través también de un acompañamiento financiero a través del programa ProMIPYME. Mire, ese anticipo del 5% mata a la MIPYME. Eso es. El anticipo no es del 5, el anticipo es el pago completo del Sí, impuesto pero sobre la renta el año siguiente. Sí, pero es un anticipo de un 5%. Mira, ese 1.5%, yo no sé por qué el PLD no lo quitó. Pero porque usted no se lo le quita. reclamó. Quiten No, eso. porque precisamente son de las cosas que tú de montar una estructura impositiva en un país no es tan fácil. Es muy bueno mencionarlo ahora. Nosotros, acuérdate que recibimos un gobierno en medio de una situación pero ustedes muy, le cambiaron el nombre muy a Supérate, especial. le han cambiado el nombre a Comunidad Segura, cambien eso. No, lo que pasa es que no es tan fácil. Tú tienes que alterar todo un presupuesto y tiene que ser parte de lo que es una reforma integral, todas estas cuestiones. Y no es tan fácil Don Jorge, tú impulsar una reforma. Se confió en Y estamos claros que eso le hace un hoyo a lo que es el flujo de caja a las empresas MIPYME. Pero hay que saber desmontarlo para no crear una situación peor. Don Jorge, ¿se confió en alguna medida el presidente de la República y su equipo técnico cuando en su programa de gobierno plasmó eso como un tema a resolver, el tema del anticipo? Porque ahora siempre escucho que los funcionarios plantean que es muy difícil, que es incómodo, que no es cosa fácil modificar y retirar ese anticipo, que ni siquiera es por ley, es por decreto que está establecido. No, imagínate, eso estableció hace más de casi 20 años. Se inició con Balaguer y fue incrementando. Y fue transitorio, porque eso se iba a ir desmontando y lamentablemente se quedó. ¿Qué sucede con la
proyecciones que había hecho Luis Abinader. Acuérdate que tú haces un programa que básicamente se hizo antes de una pandemia. A nosotros nos sorprendió la pandemia. Se hizo campaña dentro de la pandemia y se tomó posición dentro de la pandemia. El mundo relativamente cambió con esta guerra de Ucrania, que es y Rusia. Entonces, han surgido una serie de elementos que han impedido que el país se adentre a lo que es una reforma fiscal, que permita esos desmontes, porque eso está dentro de los planes. Quitar ese anticipo, sobre todo para las empresas MIPYME. Pero la ley de hidrocarburos tampoco se ha modificado. No. Ni siquiera se ha tratado en el Congreso y la prometió el presidente. Y tiene mayoría en el Congreso. Bueno, ya eso. ¿Qué ha pasado ahí? No, eso es un proyecto que se está debatiendo, se está analizando y se va a someter. ¿A dónde? Sí, se Perimió ya y no se ha Eso está en reintroducido una en el gaveta Congreso. durmiendo un sueño eterno. Es importante que los legisladores la retomen. Estamos Siguiendo- totalmente de acuerdo. Por eso nosotros vamos a lanzar la Semana MIPYME esta semana. Que Ajá. viene. Siguiendo ¿De en esa dónde? misma línea de esa pregunta que hace mi compañero Gilbert, ¿cuáles son los requisitos que usted considera que son un reto para formar una MIPYME? Mire, los requisitos para formar una empresa MIPYME, porque en realidad Aparte de los retos para Claro. sostener Evidentemente que mencionan mis tenemos compañeros. retos impositivos, retos de facilidades todavía que no han sido superados para la formación de las MIPYME. Ahora bien, es bueno aclarar que en la República Dominicana hay un alto grado, igual que en toda Latinoamérica, un alto grado de informalidad. Y precisamente ese es el reto del gobierno de Luis Abinader, de romper los grados de informalidad que tienen las empresas MIPYME, porque ese grado de informalidad constituye alrededor de un 70% de todo el tejido de las empresas MIPYME, es altísimo. Ese grado de informalidad son todos esos talleres, todas esas microempresas, todos esos colmados, pero romperlo para llevarlo a que formalicen es un es un proceso que tiene que ser agotado. ¿Por qué? Porque para tú formalizar una empresa que tiene 15, 20 años trabajando informal y llevarla a la formalidad y que no te quiebre y se pierdan esos nichos de trabajo, es un proceso que tú tienes que darle oportunidad de inscribirse en la seguridad social, de crear una contabilidad, de crear un sistema de pago de impuestos, y todo esto conlleva a que son los grandes desafíos, como tú dices, Paola, son los grandes desafíos que tienen las empresas para formalizarse. Sí, pero entonces eso responde a la pregunta inicial ahorita de mi compañero de que para formar una MIPYME prácticamente el gobierno se la complica. No, nosotros por lo menos tenemos la ventanilla única y las facilidades y asesoramiento para formalizarse. Estamos hablando de las facilidades que tienen las empresas MIPYME para sostenerse una vez se formalicen. Por ejemplo, aquí una empresa- ahí es que está el problema. La mayoría de Ahí las es que está el empresas, reto. por ejemplo, no superan el tercer año. No. De las que superan el tercer año, la mayoría se queda antes de llegar al quinto. Sí. Y entonces, cuando tú analizas, el problema no es constituirla. O Exactamente. sea, tú la constituyes hasta en 24 horas, 48 horas, una Pero cosa. claro, El problema no de está una ahí. vez. El problema está en que ella En pueda sostenerla. mantenerse en el tiempo. Ujú. Pero ¿qué hace ahí el gobierno, el Estado, verdad, como figura que se supone ha de ser protectora para que se desarrolle, sobre todo conociendo los datos primero que usted dio, que aportan el 50% de la empleomanía, que aportan el 40% del Producto Interno Bruto? ¿Cómo hacer que se pueda expandir ese Mira, grupo, ese sector, no. que ahí está en problemas? Ahí es que nosotros estamos interviniendo seriamente Ajá. para que se creen políticas bien definidas para facilitar que las empresas MIPYME puedan formalizarse sin trauma. Cuando nosotros decimos formalizarse sin trauma es que una empresa que tiene micro y de subsistencia, que tiene 15 y 20 años trabajando, un taller, un colmado, etcétera, que una vez se formalice, se sostenga en el tiempo, inclusive se desarrolle. Para eso hay que necesariamente crear leyes especiales impositivas, lo hemos dicho, crear espacio, crear una especie de tiempo que le permitan a las empresas MIPYME afianzarse. En la mayoría de los países existe un plazo de gracia para pagar impuestos, que estas empresas MIPYME solamente basta con el registro y los impuestos que pagan son muy mínimos y tienen unas facilidades de pago
que no le permite mantener una estructura de contable, una estructura compleja a las cuales ellos no están acostumbrados. Por ejemplo, doctor, mire, un pago único. Por ejemplo, dos elementos que el gobierno debe tomar en cuenta para hacer una revolución y ayudar a las MIPYMES. Por ejemplo, toda la micro aquí tiene que pagar por ley Infotep mensual. Sí, Tiene que pagar TCS mensual. sí. ¿Por qué el gobierno, si quiere ayudar a las MIPYMES, no dice, vamos a modificar la ley de Infotep? Esas empresas pequeñas que están comenzando, póngale 300 pesos. Pero no solamente Entonces, esa ley. el problema es que lo dejan lineal. La grande lo mismo y el que está comenzando con 3 pesos, lo mismo en impuestos. No puede ser. Mira, Eso tiene que ser, Proporcional. óyeme, proporcional a cada empresa. Gilbert, Pero aquí todos los que somos periodistas tenemos empresas constituidas de comunicación y tenemos que pagar Infotep, TCS. Si usted vende $500,000 en un año, el año que viene el gobierno te dice impuestos internos, tiene que pagar el 5 igual que el millón, si tú no lo vendiste. Residuo sólido. Entonces el gobierno tiene ahí, esa es la revolución que hay que hacer. eso. No es capacitar. No. No es capacitar, Estamos eso póngamelo de último. Mira, Gilbert, De lo otro, estamos totalmente de acuerdo. Por eso yo le dije a ustedes desde un principio, lograr la transformación, la formación pero se está de las trabajando en esos empresas. elementos que Sí, yo le estamos estoy trabajando, hablando. inclusive nosotros estamos elaborando. a mí me están Óyeme, llamando ya de lo Infotep tenemos. para que vaya a pagar. Óyeme, no, lo que pasa es que los cambios tampoco pueden ser demasiado bruscos y estamos en el camino Pero ustedes correcto de metieron un ir haciendo. cambio y están hablando de que estamos Bueno, cambiando. estamos procediendo. Vamos a Gilbert, cambiar ahí. Gilbert, permíteme aclararte. Mira, Sí. este gobierno está enfocado Ajá. en hacer que las empresas MIPYME puedan tener un espacio de pago y de formalización sin esos traumas que han tenido históricamente, que una vez se formalizan, inclusive muchas de ellas vuelven a la informalidad, precisamente Obligado. por la inconsistencia. Que el mismo Estado por la la lleva a eso. inconsistencia. Por eso nosotros estamos trabajando arduamente en varios proyectos. Uno, primero, es crear un espacio para el sistema impositivo de las MIPYME, para lograr la mayor cantidad de formalización. Yo Cuando vengo, usted, mira, perdóneme, cuando usted se refiere a un espacio... no, de- una ley. Ok, es una ley, Crear es una ley que todo sea... tiene que ok. ser por ley. Ok. Para tú poder lograr cambios radicales que impacten en la formalización de la MIPYME, tú tienes que crear una disposición legal Pero, por para ejemplo, romper y eso, el, por ejemplo, el esa ley está esquema ya, impositivo. está lista ya. Aduanas- Perdón, para tú romper el esquema impositivo actual, que una empresa pequeña paga lo mismo que una empresa grande, que es, Exactamente. óyeme, Es eso una es algo aberración. ilógico, irracionable, porque inclusive existen las escalas impositivas en la mayoría de los países. Eso es un... Aquí no. Eso hay que trabajarlo Pero- y lo estamos trabajando. Por ejemplo, don Jorge, DGI presentó durante los primeros 2 años por lo menos, no sé si ha seguido así, récords en términos de recaudación impositiva. Cuando uno contrasta esos récords, y Aduanas también tuvo récords en recaudaciones, cuando uno contrasta eso con lo que pagan las MIPYMES en términos de anticipo, por poner solo un ejemplo, caramba, yo creo que puede buscarse la forma por lo menos de reducir, aunque se llegue a los niveles anteriores, con el mismo nivel de eficiencia que se tiene, ¿verdad?, para cobrar impuestos, que se llegue a niveles anteriores. ¿Por qué? Porque se da una situación y es que ese anticipo es un préstamo que da el emprendedor al Estado sin Sí. intereses. Mira, nosotros desde Y un por el principio- cual le cobran intereses a él si no lo presta. Es como un préstamo obligado. Tú tienes Sí. que prestarme obligado. Y Mira, si no lo pagan, tiene problemas. Mira, mira, Por eso que digo, sancionado. tiene que pagar Lo- intereses. Es un préstamo obligatorio al es Estado. algo con lo que nosotros hace mucho tiempo venimos luchando, el asunto de la eliminación del anticipo, inclusive, básicamente para las empresas MIPYME. Sobre todo ahí. Sí, sobre Porque a todo la a grande este incluso le sector tan conviene a sensible. veces. Y eso lo sabemos. A la grande le conviene incluso. Eso lo sabemos. Y también el asunto que más preocupa es las exenciones que deben de tener las empresas MIPYME en sus primeros años de formalización. Eso lo entendemos plenamente. Y tienen por exenciones. eso
No, no tiene ningún tipo de Aquí nada más le dan exención De a los tan grandes, pronto una empresa, a las grandes. tan pronto una empresa nace, tiene que empezar a pagar impuestos. Inmediatamente. Entonces, para una empresa MIPYME es muy, muy cuesta arriba esto. Eso lo tenemos claro y por eso se está en ese proceso de elaboración de políticas y de leyes que permitan esa formalización sin trauma. El gobierno está trabajando en eso. Ojalá y tenga eco cuando sometan los proyectos de leyes que tenemos en carpeta y que se están elaborando, que tenga eco y que no se convierta en una cuestión politiquera y que se vea como una necesidad de desarrollar las ustedes empresas. Los políticos son los que politizan eso. No, Son ustedes los políticos. Dentro de esos que proyectos politizan que usted eso. habla, Porque ¿cuál Luis de dijo esas- que iba a quitar eso y no ha hecho nada. no, es un proceso. Entonces viene a ver Mira, ahora también dentro a de hacer esos lo vamos a mismo. esperar ¿Cuál y solución? Y ustedes viene verán. Leonel a hacer lo mismo. ¿Cuál Ustedes todos solución Gilbert, fueron considera los que usted politizan esa vaina. que podemos tener Todito. próximamente tangible? Porque como bien ahorita usted aclaraba, el problema no está en esos requisitos que usted aclaró aquí de constituirla, sino en la sostenibilidad de la En el empresa. tiempo. Entonces, en el tiempo. ¿Cuáles soluciones podemos decir? Bueno, este gobierno se va a caracterizar porque resolvió esta. Bueno, el gobierno de Luis No, Abinader. hablo de las MIPYMES. Sí, de las empresas De MIPYME. esas propuestas Sí. que usted dice que se Mire, están trabajando. El gobierno de Luis Abinader está enfocado y desde el Viceministerio de Fomento a la MIPYME estamos enfocados en presentar, y ya lo tenemos en borradores, Sí. presentar proyectos que permitan la formalización de las empresas MIPYME bajo un esquema, primero, de facilidades impositivas, que es el número 1. Facilidades de que en su primera etapa de formación tengan un espacio de tiempo de 2, 3 años, según las circunstancias que se apruebe, que es exenta de impuestos, que exista la escala impositiva que les permita a las empresas MIPYME pagar a través de un monotributo o un sistema simplificado de pago de impuestos sin trauma, que permita registrar sus trabajadores y en la TCS, en el Infotech y en todos los esquemas impositivos sin trauma. Por ello, yo lo invito a todos ustedes a que la semana que viene participen en lo que es la Semana MIPYME. ¿Cómo es eso? ¿Dónde es y cómo se participa? Eso va a ser en el Dominican Fiesta a partir del jueves 22 hasta el domingo. La semana MIPYME. La tema Semana central? MIPYME, la semana, van a haber varios temas, varias ponencias, varias conferencias, y ahí se dan cita todos los expertos que tienen que ver con el ámbito de las empresas MIPYME, la formación, las empresas colaterales, las instituciones del Estado que tienen relaciones con las empresas MIPYME. ¿Cómo Que se son las ¿Usted participa sabe ahí? por qué? ¿Usted ¿Cómo sabe se por participa ahí? qué? semanamipyme.do. Ahí sabe- se inscribe. Se puede Sí, ahí inscribir. se suben ¿Usted al sabe por portal y se qué inscriben. los todos. muchachos que crearon las redes sociales son hoy los ejemplos y creadores de múltiples y millones de cantidades de empleo, y esas empresas hoy valen más cuarto que la Reserva Federal de los Estados Unidos? Así es. Porque Estados Unidos, los elementos y la parte fundamental para crear una empresa de esa, se la puso fácil y se la pone fácil. Aquí Ustedes- son 17 pasos para formar una empresa MIPYME, en Estados Unidos son 6. Gilbert, antes de Entonces, despedirnos, ahí es déjame que el decirte gobierno algo. tiene Mire, que trabajar en eso. Paola y Cristian, déjenme decirle algo antes de irnos. En la Semana MIPYME ustedes van a poder darse cuenta en los debates y en las ponencias de cuáles son las propuestas precisamente que existen para que se desarrolle en nuestro país, se transformen las empresas MIPYME. Sabemos que tenemos grandes dificultades todavía y obstáculos para formalizar unas empresas MIPYME y que se sostengan en el tiempo, porque formalizarla es una cuestión de 24, 48 hace cualquier horas. abogado. Eso no es problema. El asunto está en un esquema impositivo y un esquema de manejo que le permitan a las empresas MIPYME sostenerse, que es lo fundamental, y que se desarrollen. No solamente que tengan facilidades impositivas, que tengan facilidades para desarrollarse, facilidades para desplazar sus productos. Y eso ustedes pueden estar seguros que estamos trabajando. Ojalá y el tiempo nos permita a nosotros presentar alternativas a este importante sector. Esperamos que Muy cuando bien. usted regrese, pues nos diga, miren, estas son las soluciones Se que quitó ya esta están. cuestión ya. Gracias. Exactamente. Que Ustedes ya pueden están, estar pues, seguros, aplicadas. Paola, Cristian, Gilbert,
que estamos trabajando en eso y ya le hemos presentado algunos borradores al presidente y lo vamos a seguir porque nuestro objetivo en este viceministerio precisamente es transformar a las MIPYMES de Así República es. Dominicana y esperamos Pues dejar ya un tenemos legado. tema ese y la sostenibilidad para cuando usted regrese aquí a este espacio. Muchísimas gracias por habernos acompañado y a ustedes también, no le cambien que cuando regresemos estará con nosotros el diputado Ramón Ceballos, así que no se muevan de su pantalla.